Y bien, continuamos con estas enseñanzas cristianas, evangelísticas y de adoctrinamiento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces, hablando acerca del hombre que camina o que profesa la fe de Cristo, una vez que está en los caminos del Señor, es importante que se nutra con la palabra, es importante que se alimente con la palabra y que la persona pueda ir creciendo conforme va buscando. Es importante que cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, realmente gustamos la benignidad de Dios, aceptamos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Por ende, la demostración de esa acción es renunciar al mundo completamente. Renunciar al mundo en cuanto a actos, actitudes, pensamientos. Sin embargo, vivimos en el mundo, caminamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo de manera peregrina, de manera pasajera. Tenemos un orden prescrito por Dios. Todo hombre, ¿verdad? Vivirá pues acá en la tierra, y acá es donde Dios le da la oportunidad al hombre, ¿verdad? Una vez de la naturaleza caída del hombre, Dios le permite pues que él se ponga a cuenta con Dios. ¿Y qué significa ponernos a cuenta con Dios? Bueno, abrir nuestro corazón, dejar que Él trabaje en nuestro corazón y nosotros instruirnos en su palabra, porque su palabra es su pensamiento. Es importante que el cristiano entienda de que, si bien es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, pues es importante que él comprenda sus orígenes, él comprenda, además de lo básico, por supuesto, cuando la persona viene a los caminos del Señor, muchas personas saben ya manejar la Biblia, ¿verdad? Pero saber que la Biblia tiene divisiones. Pablo le decía a Timoteo, dice: procura presentarte delante de Dios como varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra. La palabra trazar significa dividir, hacer divisiones, o sea, que estudia bien la palabra, que practica bien la palabra. Para nadie es un secreto de que en la actualidad personas, por desconocer, con mucho respeto lo digo, por desconocer estos temas, entonces ellos piensan que la salvación se obtiene a través de una forma de dogma, a través de una religión, ¿verdad? No dándole la prioridad al estudio profundo de la palabra. Una vez que llegamos a los caminos del Señor, una vez que el Espíritu Santo nos selló, Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en el momento que oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creíste, pues en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos la garantía del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, claro, como tal, en ese instante, obviamente no estás convertido, pero a partir de allí, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la llenura del Espíritu Santo, es que vamos a renunciar al viejo hombre, es que vamos a renunciar a la manera que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Entonces es importante que, como dice Pedro en una de sus cartas, en la primera carta dice: desead como niños pequeños la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Dios. O sea, si realmente estás convertido, si realmente estás arrepentido. Porque muchas personas en este mundo tienen problemas, tienen dificultad, y recurren pues a Dios, pero de una manera somera, de una manera muy, vamos a decirlo, que buscando una excusa, ¿verdad? Y no lo hacen realmente de corazón. ¿A quién engañan? Bueno, realmente engañarán a los hombres, pero a Dios no lo pueden engañar.
Antes todas las cosas delante de nuestro Dios están descubiertas y son claras como el agua, delante de aquel que un día todo hombre dará cuenta, sea pobre, sea rico, sea gordo, sea flaco, sea feo, sea bonito, todos daremos cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira la promesa que hay para los que andamos en los caminos del Señor. ¿Verá? Dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ojo, para los que andamos conforme al Espíritu y no agradando los deseos de la carne. Esto es importante que el cristiano sepa y que esta libertad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque somos libres realmente, y su palabra dice, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque el Espíritu de Dios pues nos dio esa libertad y nos libró de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Porque aquello que era difícil para la ley, ¿verdad? Por cuanto era débil, porque estaba en la carne, pues Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado, ¿verdad? Condenando al pecado en sí mismo. Entonces, esto es importante de que el nuevo creyente o el mismo evangélico como tal sepa y entienda que es a través de un estudio profundo de las Sagradas Escrituras es que Dios nos va a dar esa formación como cristianos, es que Dios nos va a dar la formación para llegar a conocer el porcentaje que Dios determinó en su mera voluntad conocerle. Recuerde que el hombre no puede conocer a Dios 100%. Dios estimó un grado de porcentaje y lo dejó escrito en su Biblia, lo dejó escrito en su palabra. De tal manera que si alguien viene y dice, mira, traigo una palabra que no está en la Biblia, que es diferente, bueno, lamentablemente esas son palabras de ese hombre, de esa persona. Sin embargo, nosotros debemos ser como los hermanos de Berea, de aquella zona, de aquella época. Hechos 17:11 registra una lectura allí de que dice, Pablo pregonaba y les hablaba, ¿verdad? Y dice Lucas, el escritor de Hechos, dice, estos eran más nobles que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos oían la palabra con prontitud, con solicitud, pero además de oírla, ellos se iban a los pergaminos, revisaban los papiros, lo que estaba pues en la palabra de Dios para ver si aquellos dichos de esa persona, en este caso de Pablo, eran verdad. Así tiene que ser todo hombre de Dios, así tiene que ser todo cristiano. Ojo, con reverencia, con sabiduría y con respeto, no para contender. Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice, santificad a Dios en vuestros corazones, pero estar preparados, ¿verdad? Para presentar defensa, ojo, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande qué fe profesan, la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? De manera tal que si nosotros utilizamos la palabra para contender, bueno, lamentablemente no nos ha amanecido, pues realmente no conocemos el amor de Cristo. Porque es evidente de que cuando venimos a la palabra de Dios, que empezamos a meternos allí, ¿verdad? Que conocemos su origen, que conocemos, oye, que es la palabra de Dios, pero que Dios le concedió y le otorgó el permiso a los hombres del Medio Oriente, en este caso a los judíos, Romanos capítulo 3, verso 2, se les concedió pues la palabra, ¿verdad? De manera que estos hombres escribieron y anunciaron la palabra de Dios, pero hacemos bien, como dice Pedro, en estar atentos a esa palabra profética más segura, ¿verdad? Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana se forme en nuestros corazones, pues, hasta que realmente hayamos comprendido realmente pues la claridad, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé luz, entendiendo primero que la profecía
que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad de hombre, sino que estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante entonces que el nuevo creyente camine en estos temas y profundice. Lamentable decirlo que en la actualidad, cuando la persona llega a los caminos del Señor, es lamentable que la mayoría pues se vuelven activistas. No es que sea malo el activismo, pero esas son frutos, esas son obras que vienen después de nuestro crecimiento. Vuelvo y repito, y siempre lo he dicho en mis videos, el arquitecto, el ingeniero, el doctor, el médico, el psiquiatra, el etcétera, etcétera, ellos no ejercen hasta no haberse graduado. Entre comillas, pueden matar tigres, han matado tigres, vamos a decirlo en este argot criollo, pero ese no es el deber ser. O sea, se ejecuta el trabajo, empezamos a ejecutar, a administrar lo que Dios nos ha dado en el momento que ya lo tenemos completo, pero no podemos ir porque a mí me parece que la Escritura dice eso y yo pienso que eso es así. No es de esa manera, porque Dios primero le permite al hombre leer las Sagradas Escrituras, pero el hecho de que tú la hayas leído, eso no significa que ya tú sabes lo que significa eso, porque la comunión íntima de Dios es con los que le temen. El Salmo 24, ¿verdad? Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? El David, en el Salmo 51, decía: tú amas la verdad en la intimidad y en lo secreto me das sabiduría. Entonces, Dios primero permite que leas y después te da las luces, te da el conocimiento. Pero esto demanda una disciplina, demanda una constancia, demanda un orden, demanda una prioridad. Muchas personas, es lamentable, personas que tienen tiempo profesando la fe cristiana, ¿verdad? Y solamente se saben Juan 3:16 y no se lo saben completo, sino la mitad. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha conciencia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque si bien es verdad, yo también estuve metido en un tiempo de esa manera, pero por gracia soy lo que soy, por la misericordia de Dios, Él nos da conforme le buscamos. Entonces, el hombre de Dios tiene que entender que la Biblia es la palabra de Dios y que la escribieron hombres orientales. Estos hombres orientales es otra cultura diferente a la de nosotros, que somos occidentales, en este caso Venezuela, transmito desde Venezuela. Nosotros acá estamos en el continente americano, parte occidental, ¿verdad? Y tenemos otras culturas. Es importante entonces, si vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, comprender estos temas, comprender las culturas de ellos con las culturas de nosotros, ¿verdad? En primer lugar, Dios nos permite y nos da TIC lo que vamos a leer para poderlo entender, lo que está leyendo en la Biblia. Primero, ¿en dónde estás? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Ok, ¿quién lo escribió? O sea, ¿quién habla allí? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué época lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Con esos 5 tics, hay muchísimos más. Entonces, entendiendo que la base, que la claridad la da el Espíritu Santo, pero esos tics, el conocimiento que Dios le da al hombre, todo don perfecto proviene de Dios, lo dice el libro de Santiago, ¿verdad? Esas son ayudas que nos permiten a nosotros. Ahora, dice Pedro, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios. Si bien es cierto que algunos libros nos ayudan, pues es lamentable decirlo que nuevos creyentes o personas cristianas que ya están en tiempo en el Señor, bueno, prefieren leer un libro, ¿verdad?
Ojo, no es que sea malo leer un libro que lo haya sacado un varón de Dios, una mujer de Dios, inspirada en la Biblia, pero ya ese libro tiene la influencia y el pensamiento de ese hombre, ¿verdad? Por eso dice Pedro, desea como niño recién nacido la leche no adulterada. Bueno, estimado oyente, hermano, amigo, estas enseñanzas se están llevando a cabo para la gloria y honra de Dios en la casa de oración que comúnmente conocemos como iglesia, Fuego de Dios La Esperanza, acá en el Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela, en el sector La Esperanza. Allí está un hombre de Dios, un hermano llamado Rafael Aponte, pastor, hombre esforzado, hombre de Dios. Eso queda entre las calles 3 y la calle 4 y entre las carreras 10 y carrera 11. Venezuela, estado Anzoátegui y el Tigre. Dios te bendiga. Nos vemos en otra próxima entrega.